Matriz en Orlando, Florida, Paso Fino Estéreo, con el sonido de la brisa antillana. Organización mundial Paso Fino Estéreo, la radio del futuro, hoy. Propiedad horizontal, la nueva realidad. Lo que se mueve en el mercado de la propiedad horizontal, las nuevas tendencias, la ley 675, el uso del espacio público, las áreas comunes y todo para una mejor convivencia. Propiedad horizontal, la nueva realidad. Por Ciberlatina Estéreo. Muy buenos días a todos los amigos de emisora Ciberlatina. En el día de hoy nos encontramos acá en nuestro programa de Propiedad Horizontal, una nueva realidad, con un invitado muy especial. Tenemos al honorable edil Orlando Hernández Ramírez, quien es actualmente el presidente de la JALACA de la localidad Tercera Santa Fe, en nuestra hermosa ciudad de Bogotá. Vamos a estar hablando con él sobre varios temas. El primero es pues como un breve recorrido de sus autobiografía que nos describa él, una segunda sobre el tema de los comunales, un tercer punto en la parte de la propiedad horizontal y finalmente que nos cuente de su ángulo ya como edil de la localidad Tercera, pues qué perspectivas tiene allá, sus logros, sus éxitos y también, como le comentaba tras bambalinas, como sus deseos de lo que no ha podido conseguir, sus frustraciones. Entonces vamos con la entrada de nuestro programa, de nuestra sección. El invitado especial. Bueno, entonces como les comentaba, se cuenta con nosotros el honorable edil Orlando Hernández. Buenos días, Orlando. Muy buenos días para usted, para Jaime y para sus colaboradores. Sí, un saludo también aquí a nuestro compañero Edison Fonseca, que nos asiste todos los días acá como ingeniero de sonido en esta parte. Muchas gracias por haber venido, porque pues yo sé que a esta hora casi siempre están ustedes es en su sesión ordinaria allí en el Salón de los Ediles y pues no sé cómo hizo, pero está aquí con nosotros. Muchas gracias. Pero bueno, cuéntenos de lo que estamos anunciando. ¿Quién es Orlando Hernández? Bueno, Orlando Hernández es un ciudadano de aquí de la localidad de Santa Fe. Yo llevo viviendo en la localidad hace 50 años, desde muy joven vivo aquí en el centro de la ciudad. Soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Central. Tengo un posgrado en gestión pública de la ESAP, Escuela de Administración Pública, y he tenido la oportunidad de ser empresario, ser comerciante en la localidad de Santa Fe también, y hemos hecho muchas cosas aquí en nuestra localidad de Santa Fe, y por eso resulté siendo elegido por varias oportunidades como edil. Bueno, muy importante, sí, es interesante porque yo conozco a Orlando hace como 30 años por lo menos. Sí. Siempre lo he visto en sus líderes políticas, en su interés social, que es algo que pues uno espera que las personas que estén desempeñando estos cargos realmente tengan como que les nazca ese deseo de colaborar a las comunidades. Dentro de la proyección de nuestras juntas comunales, ¿cómo ve usted las juntas comunales aquí en la localidad Tercera? Bueno, eso es toda una historia. Yo me remonto hace como 25 años, cuando empezamos estas luchas comunales. Las juntas de acción comunal eran muy fuertes y sobre todo de la parte alta de la localidad. Eran juntas que por su trasegar y el tema de aquí de la localidad eran muy fuertes en ese momento. Los líderes de las juntas de acción comunal convocaban mucho, venían mucho a la junta administradora local, y ahí me nació la primera inquietud. Y nosotros en el centro no teníamos juntas en ese momento. Entonces pues hicimos una gran campaña, pues por lo menos para que en la parte de abajo estuviera la Junta de Acción Comunal de Las Nieves, de La Paz, de Las Aguas, que ya existía, y de la Alameda. Y falta únicamente en la parte de abajo lo de la Capuchina, porque ya existía lo que es Santa Inés, que todo el mundo le decía San Victorino. Entonces, pero ya hoy vemos que hay unas juntas que en la parte de abajo ya están funcionando, y en la parte de arriba pues siguen sus juntas de acción comunal, pero ha venido cambiando la dinámica, porque aquellos líderes de antaño pues ya muchos de ellos ya no están, ya han fallecido, otros se han ido de la localidad y hay como gente nueva, y estamos en esa transición, y la nueva juventud pues a veces no tienen la misma fuerza que tenían sus antepasados de
del sentido de pertenencia, que cómo nació una junta, cómo crearon un acueducto, cómo arreglaron una calle, cómo levantaron un salón comunal, cómo hacían bazares, o sea, toda esa integración del pasado, pues hoy como se ha perdido un poquito, pero no es por culpa de los dirigentes ni mucho menos, sino es el cambio generacional de la nueva juventud que no tiene ese arraigo y ese arranque tan de berraquera que tenía muchos años atrás, pero yo creo que como se ha ido modernizando todo y los medios tecnológicos también ahora permiten que uno esté muy fácil y no hacer asambleas presenciales como antes, entonces eso, pero yo creo que el sector comunal tiene que seguir fortaleciéndose porque es la primera instancia de participación original, llamémoslo así, porque uno vive y se inscribe en su junta de acción comunal y ya está participando sin tener que ir a otras instancias como la alcaldía, como el IDEPA y otras instituciones del distrito, porque está en su barrio y tiene a su presidente y tiene a sus dignatarios ahí al lado. Entonces eso es muy importante. O sea, a mí me parece que de cualquier manera las juntas juegan un papel de acercamiento entre la misma comunidad y de ellas van surgiendo líderes naturales que muchas veces terminan en la política. Pero también hay otros líderes que meramente se encargan es de trabajar el tema social. Bueno, y como nuestro programa de hoy los jueves aquí en emisora Ciberlatina es propiedad horizontal, y yo le puse una nueva realidad, es por eso, porque estoy viendo que en nuestros barrios cada vez hay más edificios. Por ejemplo, aquí en el barrio de la Veracruz nosotros encontramos que lo que le comentaba hace un momento, antes, hasta hace más o menos 6 años éramos 10.000 habitantes residentes, más muchos de los edificios, y 10.000 de comerciantes, y hoy en día veo la proporción el doble en los residentes, es decir, hay más o menos 20.000 habitantes y 10.000 siguen los comerciantes más o menos en la misma medida, pero se duplicó el número de residentes en los edificios. ¿Cómo ve usted este tema de la propiedad horizontal? Es fundamental, sobre todo aquí en el centro, y ese fenómeno también está pasando en todo Bogotá, en la parte alta de la localidad y en la parte de Las Cruces y San Bernardo, la propiedad horizontal, por el tema de efectos de renovación urbana. Entonces ahí ya tocamos otro tema que es renovación urbana, como lo estamos viendo, Jaime, desde hace unos 10 años para acá existía un plan centro y toda la situación, y ahora pues hay un gran auge por el tema de las universidades, el tema propiedad horizontal, por el tema de desplazamiento. Entonces se están haciendo grandes edificaciones en el centro de la ciudad y en algunos sectores de la localidad, y todo es propiedad horizontal, lo mismo que los centros comerciales, también terminan en propiedad horizontal, y esta es pues la ley permite esas situaciones, y hay que decir que ahorita hay una reforma en el Congreso de la República reformando la ley 675 del 2001, que es la ley de propiedad horizontal. Está ya, creo que ya está como, han avanzado en 2 debates, y creo que este año debe salir la nueva ley de propiedad horizontal, porque es una manera nueva de vivir, porque es un tema complicado, delicado, porque si una junta de acción comunal tiene liderazgos, tiene la participación de la gente que vive en el barrio, vivir en un edificio también tiene esa misma connotación, o a veces más difícil. ¿Por qué? Porque se manejan ya dineros y se manejan también una serie de situaciones, de conflictos, de deudores morosos, de los parqueaderos, que zonas comunes, que el tema de las mascotas, que el tema de convivencia, el ruido. O sea, son unas situaciones muy difíciles que yo creo que por eso ese es un tema fundamental para la convivencia de nosotros aquí en todo Bogotá y especialmente el centro, y de acuerdo a la nueva modalidad que se está construyendo en el centro, que son como apartaestudios, como que son para los jóvenes universitarios, jóvenes que vienen a hacer, personas que vienen a hacer sus diligencias por 1 mes, 2 meses, entonces alquilan un apartamento. Por el tema de turismo también, los Airbnb también, que es una nueva variante que hay que aprobar en propiedad horizontal. O sea, son unas situaciones muy complejas que eso hace que nuestra convivencia en propiedad horizontal sea importantísima, y eso también genera un vínculo, y por eso ya existe un consejo de propiedad horizontal en la localidad. Ah, sí, bueno, y dentro del... Sí, yo he observado, por ejemplo, le hablaba ahorita del edificio de la 18 con cuarta, donde en toda la esquina ahí es un edificio como de 30 pisos, y hay como 3 pisos o áreas de 3 pisos donde los están volviendo como lugares de estar, es decir, están creando como el principio del centro comercial, que era como un lugar donde podíamos estar más tranquilos, y uno veía la calle, y la calle a veces no la arreglaban, uno veía
la cantidad de situaciones problemáticas de las basuras, de ciertas personas indeseables, etcétera. Y entonces dentro del centro comercial eso como que se olvida, se pierde, es como que como entrar a un lugar muy especial. Ahora estoy viendo dentro de los edificios que están construyendo eso, son como ciudadelas particulares. Y por ejemplo el edificio aquí el Bacatá, eso es una torre gigante, imagínate que tiene como 80, 90 pisos y se vuelve, es una ciudad dentro de la ciudad, ¿cierto? ¿Cómo ve usted el desarrollo dentro de la comunidad dentro de estos edificios? Sí, es muy complejo. Es muy complejo porque cuando uno va a asambleas aquí en propiedad horizontal, una asamblea pues para elegir administrador, para entregar sus cuentas y todo, eso es un tema muy difícil. Una asamblea a veces puede durar 3, 4, 5 horas y a veces no se termina, porque llegan unas situaciones de conflicto, de falta de comunicación, que la gente a veces no va, entonces la asamblea toma la decisión con su quórum, igual que la junta de dirección comunal, y después los que se ven afectados reclaman, y cuando eligen administrador o el consejo de administración para que después elijan su administrador, es unas presiones muy difíciles porque hay muchas variables en juego, y eso es un tema que ahora pues cuando uno compra un apartamento o va a ir en propiedad horizontal, pues le hacen una pequeña inducción de qué uno puede hacer y qué uno no puede hacer, porque eso es una ciudad dentro de otra ciudad. Y entonces, claro, por ejemplo, uno de los problemas grandes de propiedad horizontal es el tema del ruido, por decir algo, que hay gente que les gusta su rumba y está en todo su derecho, pero tiene que dejar dormir a los otros, al vecino que está al lado, que trabaja y madruga, y entonces ahí se crea el comité de convivencia, y entonces llega la queja al administrador, y el administrador tiene que hacer cumplir su trámite con el comité de convivencia, entonces eso termina a veces llamando a la policía, y entonces la policía ya aplica el código de policía, y entonces se vuelve un conflicto contra el código, contra el comité de convivencia o contra el administrador, y entonces eso es por decir un solo tema. Por decir el otro tema de las mascotas, porque hay edificios que son muy pequeños o los apartamentos son muy pequeños y traen perros de alta peligrosidad y entonces ladran toda la noche y no dejan dormir. Entonces son temas de convivencia y eso está arreglado por la ley 675 y por la ley de animalista también. Entonces que hay que tener ciertos cuidados. Entonces todas esas cosas, vivir en una propiedad horizontal implica muchas responsabilidades frente a los demás y todo pasa por el consejo de administración, por el comité de convivencia y por el administrador, que a veces se ven arrinconados por situaciones de convivencia y se crean situaciones no muy pacíficas para estas instancias que hay de regulación en la propiedad horizontal. Pues fíjese que a pesar que hemos evolucionado como sociedad, yo hablo aquí de Bogotá y el entorno en que conozco, que ya no hay agresiones físicas, ¿cierto? Es decir, en los últimos 20, 30 años en propiedad horizontal he escuchado como de 2 casos, es decir, se da la discusión y de pronto hasta me perdonan la expresión aquí los que nos están viendo y los que nos están escuchando, ¿no? Hasta un madrazo, pero no pasan de ahí, o sea, nos hemos, digamos, vuelto más sociales, más cívicos en ese sentido, pero sí es preocupante también que hay muchas situaciones anómalas dentro de las propiedades horizontales. Y bueno, entonces enlacemos ahí ya con su cargo actual como honorable edil de la localidad tercera. Ustedes desde la JAL tienen alguna sesión especial para abordar los de la propiedad horizontal y cómo ven ustedes allá desde su perspectiva, cómo ve la propiedad horizontal y para que nos ilustremos nosotros acá en ese tema. Sí, nosotros, bueno, la Junta Administradora Local, Jaime, está administrativamente organizada en comisiones. Nosotros tenemos en este momento 6 comisiones, por decir algo, esas comisiones la integran, hay un presidente y un vicepresidente que la integran y en cada comisión tiene diferentes días para sesionar, para tocar esos temas. Entonces, por decir algo, nosotros tenemos la comisión de plan de desarrollo, que habla de cómo se aprueba el plan de desarrollo distrital, local, y tiene que ver con el tema de los presupuestos participativos, de todo ese tema, es en la comisión de plan de desarrollo. Tenemos otra comisión que es de presupuesto, que es la de la platica, que la alcaldía local nos dan unos recursos, nosotros como Junta Administradora Local aprobamos esos recursos
para un año, y ahí nosotros aprobamos un plan operativo anual de inversiones que es el POAI, y ahí se asignan los recursos para cada programa, y ahí tiene un presidente que hace seguimiento, cuánto se aprueba, y se invita a la comunidad. Las sesiones de la Junta Administradora Local son abiertas, son públicas, y sesionamos todos los días de 9 a 11 de la mañana. Y las tienen grabadas, ¿no? Yo he visto Sí, que las grabamos, y eso las colocamos en Face, y también quedan grabadas, hacemos nuestras actas, y invitamos a las entidades distritales, a las entidades locales, y por supuesto a la comunidad que está interesada sobre un tema, se le da su participación para que tenga inquietud, poderlo debatir en una comisión. Tenemos la Comisión de Espacio Público, Medio Ambiente y Hábitat, que se maneja un tema pues importantísimo para la localidad, como es ambiente, hábitat y por supuesto el espacio público. Y ahí estamos los de propiedad horizontal. Sí, exacto. También tenemos la otra comisión, que es la Comisión de Seguridad y Convivencia y Derechos Humanos, que esa tiene también mucho movimiento por los temas que se tocan en la localidad, las problemáticas. También tenemos el tema, otra comisión de cultura, recreación y deportes y patrimonio, que esa también es importantísima para nosotros. Entonces, así estamos, cada comisión se rota un día a la semana. Y hay una mesa directiva, que es la presidencia de la corporación y la vicepresidencia, que nosotros en sesiones ordinarias pues no sesionamos, no tenemos acción, pero cuando son sesiones extraordinarias, sí, nosotros tenemos los martes y los viernes que presidir las plenarias, que es cuando se presentan los proyectos de acuerdo. Por ejemplo, hablando de propiedad horizontal, el tema de propiedad horizontal es muy importante porque la JAL hace como 2 periodos hizo un acuerdo sobre el Consejo Local de Propiedad Horizontal, que es lo que hoy está vigente, que es la convocatoria para que este consejo en la localidad se integre. Ya terminó, ya se hicieron las elecciones, sí, claro, ya quedamos electos. Exacto, que eso es por un acuerdo local que hizo la Junta Administradora Local hace 2 periodos. Entonces ahí nos pusimos. Y la otra comisión que es súper importantísima es la de asuntos locales. La comisión de asuntos locales, para completar las 6, ese tiene que ver con educación, salud, una cantidad de temas sociales, para analizar qué pasa con el presupuesto y con el plan de desarrollo en estas comisiones. Y por supuesto la comunidad tiene intervención en cada una de las comisiones cuando deseen. Bueno, usted me hablaba de una parte de los consejeros que ya trabajaron, que terminaron, digamos, que no quedaron como muy satisfechos, de pronto no se consiguieron los logros que esperaban. ¿Qué esperaban ustedes de este grupo que salió, y qué esperan de los que entramos a apoyar ahorita este proceso? Bueno, lo importante es que las personas que hayan sido elegidas realmente trabajen, porque a veces la gente la eligen y de pronto no llenan las expectativas, o de pronto por sus ocupaciones no les queda tiempo y termina el consejo incompleto. Entonces, si en el consejo son 6 personas, 7 por decir algo, terminan trabajando 2, los otros pues por motivos personales no trabajan o terminan abandonando. Entonces es un tema de sostenibilidad de ese consejo. Otra situación importante, la alcaldía local debe estar liderando también ese consejo, dándole las herramientas, porque el consejo precisamente es para que mire las problemáticas, alternativas, propuestas desde el sector de propiedad horizontal hacia la alcaldía local y hacia algunas entidades distritales que pueden ayudar a resolver los problemas. Entonces eso es importante, y la expectativa de este nuevo consejo es que cuando salga la nueva ley de propiedad horizontal, que debe estar saliendo a finales de este año, creo yo, porque ya avanzada, es dar a conocer esa ley de propiedad horizontal en todos los edificios de la localidad de Santa Fe. Claro que eso requiere el concurso de la alcaldía local y del IDEPAG y otras entidades también, pero sí que va a ser muy importante porque se necesita. Y ahí va a estar el trabajo del nuevo Consejo de Propiedad Horizontal. Pues veremos qué se puede hacer ahí. A mí me interesó acompañarlos primero porque hubo como una presión, digamos, para que los respaldara, porque casi, como dice usted, muy pocas personas se presentaron.
Entonces, esto pasa como en sus listas políticas. Entonces meten en unos de relleno. Entonces uno, como hacemos, en la misma junta nos pasa eso, que esa es una debilidad que uno cuando ya está operando y cuando uno quiere hacer, se da cuenta que a veces no puede hacer porque como metió fue el relleno, o sea, métase aquí para llenar el cupo. Y resulta que cuando va a mirar la parte operativa no saben ni entienden, ni siquiera comprenden la figura. Entonces, yo creo que en la propiedad horizontal puede estar sucediendo eso, pero esperemos que que tenga un buen futuro esta parte, porque me parece que el centro cada vez necesita más, y mejor dicho, la ciudad en general. Y como me dice usted, en las partes altas de arriba, ya eso no es solamente el centro de la parte de abajo, uno por todos lados va viendo que hay construcciones y que ya están haciéndose edificios, porque ya la ciudad tiende a crecer y como no puede crecer hacia lo ancho, ya a pesar de que hablamos de Bogotá región, ¿no? Entonces está creciendo hacia la parte de arriba. Bueno, pero dentro del trabajo que ustedes están haciendo allí como ediles, a mí me gustaría que ya, digamos, como avanzando un poquito ya para el programa, usted me hablaba de como dos etapas de los ediles, que una etapa antigua, que usted conoció los ediles antiguos y que ahora, o la versión antigua, cuéntenos eso aquí al aire para que los oyentes de nuestro programa Propiedad Horizontal, una nueva realidad, se enteren de esta parte. Sí, Jaime, sí, nosotros nos regimos por la Constitución Nacional, por las atribuciones que nos dan y por el 1421. Son como están nuestras funciones de ediles frente a nuestros cargos. Esto ha venido sufriendo pues modificaciones en varios sentidos. Uno, en el sentido que el Consejo de Bogotá a veces ha modificado el 1421 por acuerdos, pese a que el 1421 es un decreto ley que se supone que es de la presidencia y fue de un presidente y todas esas situaciones. ¿Y es el que lo reglamenta ustedes o qué es el sí, 1421? 1421 en 1993, que fue el que nos reglamentó en las localidades y todo lo que tiene que ver con el fondo, con presupuestos, con plan de desarrollo, todo lo que tenemos. Exacto. En ese entonces el 1421 pues era muy interesante para nosotros los ediles porque nosotros teníamos facultad de ser autoridad de planeación, teníamos otras situaciones que nos permitían a nosotros ejercer una mayor control y seguimiento y control a todo lo de la localidad. Entonces, el 1421 lo han venido reformando por temas de Consejo de Bogotá, por temas de decretos que ha expedido el alcalde mayor, que también lo puede reformar. Entonces, el 1421 ha sido reformado por decretos del alcalde mayor del momento. Casi todos los alcaldes han reformado eso, pero entre las administraciones de Peñalosa y Claudia López hicieron grandes reformas al 1421, donde modificaron muchas situaciones y a la Junta Administradora Local, a mi parecer, se le quitaron atribuciones. Y la última reforma fue la ley 1121 del 2001, donde también hubo por ya reforma de ley del Congreso, hubo también otra reforma al 1421. Entonces eso nos lleva a que en este momento no tengamos esa estabilidad que nosotros teníamos hace, por decir algo, 6, 7 años atrás. Entonces ahora ya pues ha habido muchas figuras y han cambiado muchas situaciones. Entonces no era la misma atribuciones que teníamos hace 7, 8 años. Y eso no nos permite muchas cosas. Ahora todo se hace desde el sector central. Y entonces ahí vemos que hay instituciones como el IDEPAC que funciona. El IDEPAC tiene muchas funciones en tema de acción comunal, tema de plazas de mercado, tiene una cantidad de cosas. Y ahora propiedad horizontal. Ahora propiedad horizontal, y yo soy un crítico del IDEPAC, con todo respeto. Hacen tanto que no hacen nada, y eso me preocupa, porque a la JAL llegan inquietudes como la que estamos hablando de propiedad horizontal, de las juntas de acción comunal. Aquí ya no era como antes, que había un gestor permanente en la localidad que visitaba barrio a barrio. No, ahora el gestor hay que ir al IDEPAC, a hacerle fila, o si viene un día a la localidad es mucho. Entonces, o sea, son cosas así de, anteriormente había una persona en la localidad para estar disponible todo el tiempo. Entonces, esta persona tenía más tiempo para ir a visitar a todas las juntas de acción comunal, ir a verificar las cosas, ir a mirar sus asambleas. Eso sucede. Bueno, ahí hay un tema que me parece que, de todas maneras, en el concepto del IDEPAC, ahorita con la posible
o el posible traslado de ellos hacia otra parte y allá en el donde están originalmente, que piensan meter a los indígenas que están invadiendo por aquí la parte Parque Nacional. el norte de la localidad, sí, el Parque Nacional. Entonces eso llevó a que porque yo entrevisté a algunos de ellos y me comentaban algunos funcionarios que ellos pensaban que iban a acabar el IDEPAC. ¿Usted qué opina de ese concepto? ¿Cómo ve eso? Si llegara a acabar el IDEPAC, ¿cuál sería la ruta ahí? Ahí tendrían que volver a hacer una reforma a la estructura administrativa de Bogotá. Ese fue otro cambio que hace muchos años, antes de esa reforma administrativa, habían menos instituciones, pero resolvían los problemas. Y esa es una talanquera que tenemos ahora desde la Junta Administradora Local. ¿Por qué? Porque es que le voy a colocar un ejemplo: espacio público, carrera séptima. Ahí como para entrar en el tema. Entonces, hace muchos años la alcaldía local era la responsable de hacer sus operativos y los hacía. Hoy en día no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque según por sentencias de la Corte Constitucional, por Código de Policía, por leyes también de la República, hay que darle alternativa a los vendedores y eso está muy bien. ¿Y quiénes son las entidades que le dan la alternativa? No es la alcaldía local, es la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la cabeza del sector. Y abajo de esa cabeza del sector se llama el IPES, Instituto para la Economía Social, que deben darle las respuestas a los vendedores para que después ellos puedan hacer eso. Y no lo están haciendo. O sea, a mí me da pena decirlo aquí, pero eso se trata. Ya lo hemos comentado. Exacto, eso se trata. Entonces, ahí se queda. Entonces llega un ciudadano de propiedad horizontal, un comerciante, se queda ante la JAL, ante la alcaldía, y quedamos sin funciones, porque ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde es al IPES y Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Gobierno, Defensoría del Espacio Público, toda una cantidad de entidades que tienen el manejo del espacio público y no dan respuesta. Y entonces sí ve cómo quedamos con los brazos cruzados, y eso es lamentable. Entonces, a eso es que me refiero. Y yo creo que sí deben, y eso pasa en muchas cosas, que uno manda la solicitud, la queja, el reclamo a la entidad y la entidad no responde a nivel distrital por X o Y motivo. Entonces, por eso es que tenemos esas situaciones de dejadez, de no falta de ejecución, la gente se siente insatisfecha, nosotros como diles también, porque el presidente de Junta de Acción Comunal le hace un requerimiento a uno hace el trámite y hasta ahí se queda, porque uno no tenemos la facultad, porque eso ya corresponde al sector central, y el sector central es muy grande y no nos pone cuidado. Entonces, eso es una situación de gestión, porque hay muchas entidades y esa entidad tiene muchas competencias, y a veces esa entidad no es competente y se la manda a otra entidad distrital, y entonces empieza ahí un rodeo y se queda sin solución. Eso es lo que veo el cambio, lamentablemente, para nosotros como ciudadanía. Hay que mirar también lo que estamos hablando ahora del tema del manejo de presupuesto, que me decía usted que el 50% del presupuesto de la localidad o de las localidades está enfocado hacia los presupuestos participativos, ¿cierto? Ayer estábamos en una reunión con unos asistentes de la alcaldía, asesores, trabajadores, funcionarios, y nos decían que, pues preguntaba doña Romalda, conoce la presidenta del barrio del Triunfo. Ella preguntaba sobre si en los presupuestos podíamos entrar a solicitar fondos para arreglos de vías, y entonces nos decían que no. Y usted me comenta hoy algo que también es preocupante, que del presupuesto que les dan a ustedes para que, digamos, lo organicen y certifiquen el plan de trabajo con el alcalde, ya está, como está acá, 50% asignado para presupuesto participativo. Quedan ustedes ya maniatados y no pueden hacerle arreglos, y a mí lo que me empieza a preocupar es que se nos va a desmejorar nuestra localidad, porque ustedes de cualquier manera pues reciben las influencias, las solicitudes, las peticiones de las comunidades y buscan trabajar sobre ese punto. ¿Cómo ve usted este asunto? ¿Cómo nos puede contar qué debería ser? Sí, a mí me parece que ese es otro cambio de hace 6 años, porque anteriormente la alcaldía local le asignaban un presupuesto y ese presupuesto era el 100% para invertirlo y planificarlo en obras macro. Y ahora, por lineamientos del CONFIS, de planeación distrital y otras entidades, no se puede. Por ejemplo, el tema de presupuestos participativos, se va el 50% para presupuestos participativos, pero no es todo lo que la gente quiera, porque hay unas directrices técnicas y hay unos conceptos de gasto y de inversiones que van hasta cierto techo y tiene que venir direccionado desde el sector central.
O sea que si yo presento mi iniciativa y yo creía que era eso y gané con unos votos, cuando vamos a formular el proyecto le dicen, no, usted no puede formular eso porque eso no está en las directrices ni en el concepto de gasto. Y a la alcaldía local y a nosotros como ediles tampoco nos dejan la capacidad de hacer unas obras estratégicas o de alto impacto. Por ejemplo, ahorita hay una crisis, para nadie es un secreto, que tenemos una crisis de vías, tenemos una crisis en la parte alta del tema de muros de contención. Un muro de contención puede valer 10.000, 7.000, 8.000 millones de pesos, un muro de contención, y no tenemos plata. Claro, pero es que aquí lo que me decía el alcalde local y que me corrigía, es que yo pensaba que eran 65.000 millones de pesos que ustedes recién, o por lo menos para este año, pero que él me hablaba que no, que eran 59.000 millones. Y si pongámosle 60, entonces casi 30 serían para presupuestos participativos. Correcto. Y los otros 30 que sean para nómina y... El otro 30, el del 100% del presupuesto que era anteriormente, ahora fijo, va el 50% para presupuestos participativos, que no está bien definido y que ahí hay falencias. La figura es interesante, pero hay falencias graves. Por el control que hemos hecho nosotros de control político y social, vemos que el presupuesto participativo tiene muchas falencias. Y el otro 50% que queda, hay un 15% que se da para funcionamiento que es mantenimiento y pago de nómina. O sea, que a la alcaldía local realmente le está quedando un 35% de inversión en todos los sectores, en salud, en educación, en infraestructura, en parques. O sea, son temas que 35% no alcanza. Tenemos un déficit del 65% que nadie nos lo repone. Y entonces esas obras macro que hacía la Junta Administradora Local con la alcaldía local y con la comunidad no se van a hacer, porque no hay plata. Y entonces a nosotros aquí nos toca a pedir ayuda al IDU. O sea, ustedes se vuelven gestores ante las instituciones y los funcionarios distritales para canalizar los fondos para... Claro, y mientras que se hace esa gestión puede pasar años y no se ven resultados. Eso es lamentable. Para mí se acabó la descentralización, la descongestión y la desconcentración, porque ya no tenemos, por ejemplo, el 50% de los presupuestos participativos. La gente se ilusiona, va a votación, pero resulta que los lineamientos y las directrices la da el sector central. Por ejemplo, si queremos meter en seguridad, tiene que tener el visto bueno la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de la Secretaría de Gobierno, para poder hacer el proyecto, o si no, no se puede hacer. Entonces, ¿sí ve cómo estamos limitados? Sí, y la plata regresa otra vez al sector central. Entonces, nos están haciendo un jueguito que eso no tiene seriedad para mí. Bueno, después cuando empecemos a invitar acá también a los del sector central, que ya tengo varios invitados. Exacto. Estaremos mirando esos temas. Finalmente, porque ya nos acaba el tiempo, muy buena la conversación, queda abierto el espacio, no se olvide que aquí en Ciberlatina usted tiene su espacio para que venga a hacer su programa, para comentar, para difundir, para hacer invitaciones, denuncias, lo que ustedes deseen. Ese es parte del convenio que tenemos ahí con la alcaldía, que vamos a impulsar el respaldo y la difusión de las actividades que ustedes realicen, ¿cierto? Ok, gracias. Estamos en las preliminares, todavía nos faltan muchas cosas por hacer, por mejorar, pero vamos en camino. La idea mía es más adelante empezar a tener un punto de apoyo aquí para difundir también las actividades que hacen dentro de los ediles y hacerles seguimiento a las solicitudes que ustedes hacen a la organismo central, ¿no? Y a las instancias de vigilancia, porque lo que me decían ustedes alguna vez, como que se quedan cortas esas solicitudes, entonces que haya un tercero que entre como a acompañar y a mostrar que sí se debe, o sea, que sí están haciendo, porque es que si uno no ve resultados, no es que esos ediles no sirven. Sí, claro. Pero si ustedes están haciendo y vemos un certificado, como una especie de veeduría, pero yo no lo veía como veeduría, sino como acompañamiento para certificar y mirar qué están haciendo los de arriba, para que si lo echan allá en el cajón de los recuerdos, pues podamos informarle aquí a la comunidad. Entonces, pero hay un punto, una pregunta final, y es sobre el tema de los presupuestos participativos. Es decir, yo soy el administrador del edificio Valer, y entonces pues yo tengo mi personería jurídica y todo, registrada ahí en la alcaldía y la cosa. ¿Yo puedo entrar a participar en los presupuestos participativos o nosotros por ser edificio, copropiedad, no podemos entrar? No, sí pueden entrar, todo el mundo puede entrar a participar, pueden entrar personas naturales, organizaciones con personería jurídica, sin personería jurídica, pueden participar en una iniciativa. ¿Usted conoce algún caso exitoso de alguna
copropiedad, alguna propiedad horizontal que se haya presentado y ella ha ganado? Pues la iniciativa la ganan, pero la contratación de la iniciativa, esa sí ya es del distrito por ley 80. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Eso es lo que hay que decirle a la gente, porque no le dijeron en el proceso. Entonces la gente pensaba que ganaba su iniciativa y la contrataba. Eso no sucede. Eso va con un tercero, puede ser ya por un convenio interadministrativo, como lo hemos vivido en este periodo, que lo ganó una entidad por un convenio interadministrativo y es la que está ejecutando los presupuestos participativos, Así. que es la iniciativa. Entonces la gente se siente a veces mal porque cambian su iniciativa, el tema de los lineamientos técnicos no permite que esa iniciativa, como se presentó, quede, sino a veces sufre modificación por el tema de planeación, por el tema de presupuesto que tienen que bajarlo, bueno, y el tema de contratación, que esa es una de las falencias que no le explican a la Bueno, gente. y eso es un tema para otra entrevista. Claro. Queda invitado para una próxima Listo. oportunidad. Coordinamos para que nos acompañe nuevamente y que no le perjudique su labor allí en la JAL. Y pues muchas gracias por haber venido a nuestro Listo, programa. Jaime, muchas amigo gracias. Orlando Hernández. A Jaime y a Entonces, recuerden que el próximo jueves nos veremos aquí en emisora Ciberlatina con más administración, con más propiedad horizontal, una nueva realidad. Formación y liderazgo comunal. Desarrollo a través de cursos virtuales. Las voces, los personajes, toda la actualidad y lo que tiene que ver con nuestras juntas de acción comunal, sus líderes, las nuevas normas, la planeación y la organización. Todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad en general. Formación y liderazgo comunal. Desde su plataforma continental de lanzamientos en Orlando, Florida, el grupo Paso Fino Radio saluda